Enseguida damos paso al economista Juan Carlos Jacome Ruiz, graduado de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y con maestría en Teoría Económica de la Universidad Católica de Louvain, en aplicaciones estadísticas al análisis de políticas sociales en Bélgica. Además, fue estudiante dentro del programa del doctorado en Economía en Indiana University, en Estados Unidos. Ha trabajado en el Servicio de Rentas Internas, en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y durante casi 2 años fue el intendente zonal 8 de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Actualmente es consultor en áreas de economía, tributación, estadística, aduanas y competencia. Él nos hablará sobre la radiografía del mercado vinculado al comercio exterior en el país e instituciones en torno a la competencia. Gracias, buenas tardes. Trataré de ser bastante breve y conciso, dada la hora y dada la intensidad del hambre que capaz puedan tener algunos de ustedes. En todo caso, me convertiré en la entrada. Me invitaron el día de hoy a compartir un poco sobre el tema del cual se analiza en este seminario. Y más que hacer un análisis legal, trataré de más que todo dar ciertas pinceladas muy generales en lo que respecta a estructura de mercados, y no busco tampoco tener una claridad como para decir así son, sino para dar ciertas ideas muy amplias que puedan dar lineamientos muy importantes para el análisis de los mercados que están inmersos generalmente en materia de comercio exterior en el país. Básicamente, este trabajo toma como referencia la información de importaciones a consumo efectuadas por Guayaquil Marítimo y solo tomando en referencia abril del 2015. Es decir, es un dato en todo el tiempo que para el ejercicio viene muy bien y que permitirá tener una idea, como que acaba muy claro. Lejos de ser este análisis de tipo conclusivo, es decir, aquí no vamos a concluir nada, porque la data es solo un punto en el tiempo, ¿sí? Es más bien un ejercicio de lo que el conjunto de datos nos puede revelar en torno a cómo los mercados están estructurados y cómo se vinculan estos mercados entre sí. Hemos procesado esta información para que la audiencia luego lo logre matizar dentro del marco legal respectivo, ¿sí? Y puedan encontrar luces y sombras al interior de cada uno de estos mercados. Aquí justamente radica el objetivo de la charla, ¿no? Es un análisis, digamos que autoevaluatorio. Esto siempre lo mencioné cuando estuve a cargo de la zonal aquí en Guayaquil durante cerca de 2 años, que básicamente el ejercicio de las empresas hoy en día es mirarse hacia adentro y ver cómo se encuentran. Porque durante mucho tiempo el Ecuador vivió sin leyes como estas. Por tanto, el ojo debe ser siempre calibrado para poder saber en dónde se encuentra. Actores en este mercado del intercambio de mercancías, import y export en el Ecuador siempre son clásicos, son quienes almacenan la mercancía temporalmente, quienes transportan la mercancía, los agentes de aduana, tenemos de pronto quizás las consolidadoras de carga, ¿sí? Y en fin, tenemos otros operadores más, pero el día de hoy, justamente para no ser tan exhaustivo, me centré en los 2 primeros, almacenes temporales y agencias de transporte. No voy a dar nombres, no voy a decir nada, de hecho los nombres son A, B, C, D, F, G y 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que de hecho no exista ninguna particularidad. Más que todo, la parte descriptiva es lo que quiero resaltar en este momento. Analizando Guayaquil Marítimo, importaciones, abril 2015, vemos lo siguiente, que de la A a la I hay almacenes temporales, donde la mercancía obviamente es guardada temporalmente mientras ocurre el proceso de control aduanero. Y vemos, por ejemplo, que en carga en contenedores, el 100% se concentra en almacén E, F, G y H. El G 38%, el F 32%, el E 24% y el H 6%. Lo cual nos hace entender que obviamente la estructura de este mercado en carga contenerizada está automatizado, no se concentra en 4 actores y por tanto, independientemente de que no haya un monopolio, cada uno de estos actores ostenta poder en el mercado. Y por tanto ya deberían analizar muy bien cómo se cuecen las habas, ¿no? ¿Qué implica la ley al interior de las empresas y cómo se encuentran de la ley hacia afuera? Carga general, vemos que, por ejemplo, que el almacén G
¿sí? Concentra el 82% de la carga de ese mes, lo cual nos hace notar que en ese espacio específico hay una gran polarización de almacenes temporales. Igual con carga suelta, 3/4 partes está en el G y 16% está en el E y un pequeño 9% en el H. ¿Sí? Más allá de que el uno maneje más que el otro, ese mercado en sí mismo también nos reviste que está concentrado, ¿no? Si asumimos que abril es toda la vida, pues, ¿no? Carga al granel, vemos que un poco se cambian los esquemas, porque vemos que los actores A, B, C y D son quienes manejan esa carga. Sí, A en mayor cantidad, luego viene C, luego viene B y D. Lo mismo. 4 almacenes temporales manejan la carga a granel, un mercado concentrado. El estar concentrado no es ni mala palabra, ni creo que es decir que hay un delito. Es básicamente decir, esos operadores tienen poder en ese mercado y por tanto son susceptibles de violentarlo si no analizan casa adentro. Pero en todo caso, mi énfasis en estas láminas es un poco describir cómo está estructurado solo viendo abril 2015 este mercado, ¿ok? Que de hecho, técnicamente hablando, se podría diferenciar en 4 mercados, ¿no? Almacenamiento de carga conteneurizada, carga general, suelta y granel. Entonces, son 4 mercados, esa es la estructura de cada uno de esos mercados que estamos hablando en este momento. Transportistas. Había un listado de cerca de 32 transportistas, ¿ok? Ahí está el listado. El número 18 resultó que tenía 1/4 del mercado de abril del 2015. El número 23, 12%. El que le pusimos número 13, 9%. Y así. Creería yo que si sumamos hasta el que dice número 4, tendríamos el Pareto de todo el mercado de ese mes. ¿Ok? Pero igual vemos, ¿no?, que a pesar de que hay una distribución pequeña entre muchos, entre los 7 primeros estaría casi todo el mercado distribuido. Entonces, igualmente, vemos un mercado concentrado desde el punto de vista de agencias de transporte, que para efecto del ejemplo que planteé, son agencias marítimas, ¿sí? Porque estamos hablando de Guayaquil, puerto marítimo. ¿Ok? Entonces, aquí también nos hace comprender que otro actor más, otro mercado dentro de este segmento llamado importaciones, sí, también adolece de gran concentración, lo cual, recalco, no es que está en contra de la ley, pero ya implica que quien esté en estas posiciones debe ir corriendo a ver la ley para poder analizarse cómo se encuentra. Ahora, si analizamos solo transportistas, pero que transportan solo graneles, ¿sí?, encontramos que hay 10 actores, de G1 a G10, donde básicamente G3 concentra cerca del 40%, G1 cerca del tercio del mercado, y entre G7 y G10 diría que serían más del 90%. ¿Ok? Entonces, nuevamente, si vemos como transportistas de carga al granel, que puede ser un mercado específico, ese mercado estaría también concentrado. ¿Ok? Solo viendo estos dos elementos ya empezamos a decir quizás que este mercado que implica la importación de productos enfrenta mercados con gran concentración. Lo importante para todos, para quienes actúan en estos mercados y para quienes contratan en estos mercados, ¿sí?, y para la economía en conjunto, es que obviamente en estos espacios exista toda la transparencia y toda la libertad y la competencia del caso para contractuar, ¿sí?, y que no existe en ningún momento vulneraciones a la competencia. Me tomé también la molestia de hacer una especie de tabla cruzada entre almacén temporal y los transportistas. Entonces, los que están en rojo son aquellos transportistas que estaban aquí, en esta tabla. Los que están en verde son los que concentran gran cantidad de la carga de la tabla de acá. Entonces, por ejemplo, el número 4, que tenía poder de mercado en el transporte general, ¿sí?, digamos que se apalanca mucho en el almacén temporal G. Es decir, 70% de su carga va por G. El 11
100% de su carga va por F. El 13, 100% de la carga va por G. El 15, digamos que tiene una distribución de 3/4 partes por G y 1/4 por F. 17, digamos que está más distribuida, 40, 22 y 38 entre E, F y G. 18, tiene 64% en F. 23, 100% en E. El 28 distribuye entre F y H mitad de la carga. Además de la concentración independiente, conjuntamente hay más concentración. Porque aquel que concentraba harta carga como transportista tiende a afincarse en uno o pocos almacenes temporales, lo cual se transformaría en un acuerdo tácito comercial por las cifras. No veo nada de contratos ni nada, pero solo las cifras ya revelan que hay una asociación mucho más cercana. ¿Ok? Lo cual realmente a ojos de la autoridad de competencia y a ojos de las empresas debe ser una alerta muy importante, ¿sí? Para ver cómo se está decidiendo al interior para no inmiscuirse en una infracción que capaz no sea necesaria. Pero a veces el dejar las cosas pasar puede crear un problema o una bola de nieve que sea difícil contener en un futuro distante o cercano. En los verdes, por ejemplo, que era carga a granel, el caso del almacén número 12, 98% de la carga por A. 24 y 30, 100% de la carga por C. Recalco, esto no es que esté mal o esté bien. Aquí no se está sentenciando ni jugando, son cifras. Cifras que revelan cómo se estructura el mercado. ¿Ok? Y esto es lo que el mercado de lo que se importa por Guayaquil refleja para abril del 2015. Traté de tomar solo un punto en toda una línea temporal para que justamente no se interprete como que así es el día a día, como que así es la totalidad. Sin embargo, de esto, al ser extrapolado a 1 año, a 2 años, 3 años, ¿sí? Se llega a replicar, ¿ok? Entonces, estaríamos encontrando mercados donde el 80% recae en pocos actores. Y eso, sí, para las empresas sobre todo, implicaría que deben analizar y hacer un escrutinio muy exhaustivo de cómo están decidiendo y cómo decidieron para no incurrir en problemas futuros ante investigaciones. De hecho, los acuerdos de cese que la superintendencia trata de promover son importantes para estos eventos en los cuales las empresas se identifican como donaciones en el pasado. Aún más, ¿sí? Lo que decíamos, cuando hay esta asociación muy cercana entre actores de poder, almacenes y navieras, o pueden ser también transportistas terrestres con almacenes temporales, o también puede ser agentes de aduana, cualquier mezcla ahí puede generar realmente un riesgo latente en las empresas de cara a los términos de competencia. Y técnicamente hablando, si esto llegase a ser cierto, hay una propensión a vulnerar la competencia y obviamente a quizás abusar muy regularmente. A veces puede ser un abuso inclusive sin ser premeditado, ¿ok? Pero lamentablemente la ignorancia no nos exime a nadie en la ley y creo que es muy claro los datos que aquí hemos tratado de proponer para que pueda en sí mismo, ¿no? Consumidores y oferentes y mercados paralelos tratar de analizarse y buscar mecanismos que coadyuven a la competencia en el país. Recalco, esto es solo una pincelada muy general, pero que aún a pesar de la generalidad es muy importante en su descripción sobre cómo los mercados se estructuran, al menos en estos dos actores o mercados dentro de del comercio exterior ecuatoriano. Muchas gracias y a las órdenes.